Un cordial saludo, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Adriana Villegas. Soy estudiante del programa Especialización en Gerencia de Procesos Logísticos en Red de Valor. Soy de profesión docente y soy ingeniera industrial egresada de la UNAD del CEAT Santa Marta. Voy a empezar definiendo algunos conceptos básicos que estamos abordando en el curso de gestión de riesgos en Red de Valor. Es importante conocer que el riesgo es un evento no planeado con consecuencias inesperadas. ¿Qué quiere decir esto? Que un riesgo es una situación que se puede presentar dentro de cualquier organización y que se puede presentar como una incertidumbre, la cual se puede abordar de manera preventiva, medible y de manera pertinente ser manejable dentro de la organización. Es importante distinguir que riesgo e incertidumbre son dos situaciones completamente diferentes, aunque pueden resultar como un sinónimo, son distintas ya que el riesgo puede ser medible y la incertidumbre no lo es, ya que ésta se puede presentar de manera ocasional, pero no se le puede realizar un proceso sistemático a como es un riesgo dentro de una organización o una empresa. Tenemos que en las definiciones de riesgo hay múltiples conceptos. Uno de ellos es que este es una situación que se presenta y que tiene diferentes implicaciones dentro de las organizaciones, ya que puede afectar de manera contundente los objetivos trazados de la organización. Ya sabemos que las organizaciones se trazan objetivos netamente estratégicos que pueden ser de tipo financiero, en su producción, en su demanda, etc. Y al presentarse estos riesgos se pueden generar ciertas complicaciones dentro de la misma. También podemos encontrar que hay objetivos estratégicos al más alto nivel que se traducen en aumentar los detalles para la implementación a través de los elementos de entrega de la organización. Aquí podemos encontrar que los riesgos estratégicos serían incertidumbres que de ocurrir afectarían pues estos objetivos estratégicos y por eso es importante que exista una gestión de riesgo dentro de todas las organizaciones. Cabe resaltar que no todas las organizaciones tienen una gestión de riesgo dentro de su currículo o dentro de su plan de trabajo. Encontramos que dentro de los tipos de riesgo tenemos diferentes modalidades que podemos mencionar. Tenemos entonces que existen riesgos especulativos. Sí, como su misma palabra lo dice, un riesgo especulativo es aquel que se puede especular, pero en realidad no es un riesgo que se puede considerar peligroso para la organización porque se presenta por medio de situaciones externas a la misma. Podemos mencionar que estos riesgos son aquellos que están relacionados con posibilidades de pérdida o de ganancia económica. Estos riesgos como lo dije anteriormente, deben ser manejados por medio de el área de gestión de riesgo empresariales. Tenemos también los riesgos que son puros, los cuales pues obviamente estos pueden producir ciertos daños dentro de la organización. Encontramos entonces que estos riesgos de manera epistémica, ¿verdad? Que son riesgos que pueden surgir por medio del desconocimiento de la persona y que incluyen ciertos factores humanos, por ejemplo, el comportamiento de las personas, el comportamiento del recurso humano, lo que es las fuerzas del mercado, el comportamiento de los competidores, la imprecisión en la información disponible para el análisis, entre otros. Como lo dije, son tipos de riesgo epistémico porque son por medio de incertidumbres que dependen de fuentes externas a la organización.
También encontramos lo que son los riesgos aleatorios, como su misma palabra lo dice, todo lo que es aleatorio puede generar cierta probabilidad de que ocurra o que no ocurra dicho evento. Estos riesgos, por ejemplo, podemos mencionar como la variabilidad en la moneda, ¿verdad? La variación de la demanda, entre otros. También encontramos otro tipo de riesgo, los cuales son los siguientes. Tenemos lo que son los riesgos peligrosos o puros, como su misma palabra lo dice, son riesgos que realmente afectan de manera muy específica a la organización. Hay ciertos eventos de riesgo que solo pueden tener resultados negativos. Estos riesgos puros pueden considerarse operacionales o riesgos asegurables. En general, las organizaciones toleran estos riesgos peligrosos y estos deben gestionarse dentro de los niveles de la organización para poder tolerarlos, ¿verdad? Uno de esos tipos de riesgo podemos mencionar que es el robo que puede sufrir una determinada organización o una empresa. También podemos mencionar que dentro de los tipos de riesgo tenemos los riesgos de control o de incertidumbre. Estos pueden describirse como riesgos que suceden con frecuencia, asociados realmente con los proyectos que tenga la organización, si son proyectos de producción, entre otros. En general, pues las organizaciones tendrán aversión para controlar estos riesgos. Incertidumbre puede asociarse con los beneficios que produce el proyecto, así como la incertidumbre sobre la entrega a tiempo de determinado proyecto, dentro del presupuesto y según las especificaciones del mismo, según las especificaciones de determinado proyecto. También podemos mencionar que existen los riesgos de cumplimiento u obligatorios y los riesgos de oportunidades. Es importante destacar que todas las empresas están sometidas a los riesgos, ya que tener empresa genera un cierto riesgo dentro del mercado y lógicamente para el empresario que tiene pues esa idea de negocio o que ya tiene esa organización diseñada. Pero los riesgos también pueden generar ciertas oportunidades para la organización, ya que por lo mismo existen estos riesgos, ya que van a implicar una cierta intervención del ente de la organización, pero que también pueden generar ciertas oportunidades, mayor producción, un mayor desarrollo competitivo, entre otros. También encontramos que dentro de los clasificación de riesgos, tenemos que estos se pueden relacionar de acuerdo a su naturaleza, ¿sí? O a los atributos del mismo, como la escala de tiempo para el impacto y la naturaleza del impacto o magnitud probable del riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que los riesgos también se pueden clasificar de acuerdo al impacto que tengan en la organización. Por ejemplo, si son riesgos que pueden surgir o pueden durar un largo plazo o un corto plazo o un mediano plazo. También por este tipo de variable como es el tiempo se pueden clasificar estos dependiendo del impacto o repercusión que tengan dentro de la organización. Tenemos que los riesgos pueden clasificarse según el componente o característica de que la organización que se verá afectada. Por ejemplo, los riesgos pueden clasificarse, se afectarán las personas, se afectan instalaciones, se afectan los procesos, se afectan productos. Una importante consideración para las organizaciones al decidir su sistema de clasificación de riesgos es determinar si los riesgos se clasificarán de acuerdo con la fuente del riesgo. ¿Sí? Es importante que todas las organizaciones hagan una identificación del riesgo que están presentando para posteriormente hacer un plan de trabajo dentro del área de gestión de riesgo empresarial para poder abordar ese determinado riesgo de una mejor manera, una manera pertinente. Otra de las preguntas que tenemos acá es lo que es los ámbitos para gestionar el riesgo. Bueno, tenemos que dentro de los ámbitos para gestionar el riesgo, pues existen múltiples ámbitos donde se puede llevar a cabo la gestión del riesgo. Una de ellas es en las personas, ¿verdad? De manera individual, en la sociedad, en la región,
en los municipios o departamentos, pero también en la presencia de los productos o procesos que desarrolle la organización. Entonces, como nos damos cuenta, el área de gestión de riesgo puede llevarse a cabo en diferentes áreas o en diferentes ámbitos del país, de la comunidad, de cualquier contexto determinado. Y por último, conocemos como gestión del riesgo, ¿verdad? Bueno, la gestión del riesgo es la adopción de un enfoque genérico para gestionar los riesgos, reducir las amenazas. Cabe resaltar que no todas las empresas cuentan con un área de gestión del riesgo, ¿verdad? Que básicamente esta lo que permite es que se desarrolle una prevención dentro de la organización o que a la hora de que se presente dicho riesgo se haga un manejo significativo del mismo dentro del área que está afectada por ese riesgo. No podemos simplemente delegar la gestión de riesgo empresarial a lo que conocemos comúnmente como salud y seguridad en el trabajo. Obviamente, esta área dentro de nuestras empresas, dentro de la organización, tiene una gran responsabilidad, ¿verdad? En el tema de la prevención, pero todas las áreas de la empresa, ¿verdad? Todos los departamentos deben trabajar en torno a esta área de gestión de riesgo o de riesgo empresarial. Cabe resaltar que tenemos que esta no se trata simplemente de evitar el riesgo, ¿sí? Porque de pronto podemos interpretar que esta área de gestión de riesgo empresarial simplemente es para evitar el riesgo y no simplemente tiene este enfoque. Tenemos que las empresas deben tomar los riesgos, ¿verdad? Para ganar, pero también prepararse ante ciertas eventualidades que se puedan presentar dentro del contexto de la organización. Y principalmente que en el área de gestión de riesgo se desarrolle lo que es la resiliencia, ¿sí? Que las organizaciones en el momento de pasar una prueba o de tener un riesgo en algún área determinada puedan ser resilientes y puedan salir adelante frente al problema que estén abordando. También podemos destacar que el área de gestión de riesgo lo que nos permite es reducir las amenazas y aprovechar las oportunidades que se puedan presentar para el mejoramiento continuo de la calidad de la organización. Bueno, entonces básicamente estos eran los conceptos que quería abordar. Otro de los puntos muy significativos dentro del curso ha sido que debemos recordar que en nuestro país hay una ley que es la ley que nos dice que todos los departamentos, todos los municipios están obligados a tener un plan de trabajo, a diseñar un estudio que trabaje el área de gestión de riesgo. Aunque no es netamente de nuestro curso, porque nuestro curso se enfoca en el área empresarial, es importante que todas las organizaciones trabajen en pro de crear un área de gestión de riesgo, un departamento consolidado que permita la cualificación de la empresa y que trabaje en pro de los riesgos que se puedan presentar dentro de esta, de una manera preventiva, de una manera holística, ¿sí? Especialmente holística porque debe abordar todas las áreas de la organización. No solamente el área financiera, sino en todas las áreas de la empresa se pueden generar este tipo de riesgos. Lo importante es que todas las organizaciones tengan este departamento de gestión de riesgo empresarial que trabaje en pro de la misma, capacitando al personal de una manera calificada y que todos en conjunto aborden los riesgos de la mejor manera. Muchas gracias.